esta fotografía al pie ya de los años 30, cuando se construyó la iglesia catedral que hoy tenemos, que son los dos viejos, Francisco Abella y María Antonia, la abuela, con la pequeña historia que aparece en el libro referenciada, en el sentido de que ese viejo Francisco Abella, con su acerrío, fue una persona muy importante en la construcción de la iglesia catedral de Sogamoso, porque ante la necesidad de proveer todas las vigas que se necesitaban, todas las columnas, todas las vigas, todo el artesonado de madera de la catedral, él, ni corto ni perezoso, trajo su acerrío a la plaza del pueblo para suministrar los elementos de la iglesia. Pasamos entonces por una rápida referencia a la infancia de papá y sobre todo a su juventud. Esta es una foto que nos ha parecido siempre maravillosa de un muchacho muy simpático, muy querido, que además tenía fama de ser un muchacho muy bohemio y muy enamorado. Se le puede notar la sonrisa. Ese joven salió de Sogamoso cuando sus viejos ya no el padre Francisco murió tempranamente, y la abuela no pudo seguir con los costos de la educación de ese muchacho aquí en Sogamoso, y papá rápidamente salió de Sogamoso, y una de las historias que se tiene es que estuvo en Villavicencio prestando el servicio militar. Él nos contaba anécdotas de sus días en Villavicencio, de cómo descubrió, como nuestros famosos escritores lo hicieron, pues esa zona heroica de los llanos orientales. Y pasó otra temporada también de muchacho en Bogotá, e inclusive también hay memorias de que en Bogotá no solamente comenzó a aprender sus herramientas de la electrónica incipiente de esa época y se convirtió en un radiotécnico, sino que además se ganó la vida compartiendo la bohemia a través de sus dotes como cantante. Ustedes seguramente en algún momento lo escucharon cantar con su maravillosa voz, y él de joven aparentemente pudo sobrevivir en Bogotá con esos elementos. Él de joven también entonces comenzó sus referencias a la publicidad. Toda la vida estuvo metido en temas de publicidad, y también de su afición a la radiotecnia, de sus datos de radiotécnica, de electrónica. También se metió pues en todos los temas un poco más normales de la electricidad. Y ya con ese bagaje volvió a Sogamoso y encontró lo que fue esta familia de la abuela Polonia y sus hijas. Ahí entonces está Marujita de esa época, con sus hermanas y su madre, nuestra abuela Polonia. Y pues hacemos esa referencia a esa foto de nuevo de la Plaza de la Villa, cuando el mercado todavía era la Plaza de la Villa, porque en esa plaza mamá conoció las primeras referencias de papá, y alrededor de esa plaza comenzaron el cruce de miradas amorosas entre esa niña y ese muchacho que ya venía recorrido de sus andanzas en el llano y en Bogotá. Entonces llega y finalmente enamora a mamá, y con ella forma nuestro hogar. Y ya constituido en el hogar, viene entonces la consolidación de todos sus trabajos. Y hacemos una referencia entonces a la gran cantidad
de aventuras, de negocios que papá recorrió. Con ese tema de la electrónica y la electricidad resultó siendo un empresario de la generación de energía eléctrica en Sogamoso. Se habla en la historia vieja de Sogamoso que las primeras bombillas en Sogamoso se encendieron a raíz de una generación hidroeléctrica en la zona de Topaga. Pero cuando eso no fue suficiente, entonces aparecieron los generadores diésel y papá fue empresario de unos generadores diésel pequeños y fue también coempresario de unos generadores mucho más grandes que estaban localizados en la playa. Hacemos referencias a ese negocio. Hacemos referencia también a un negocio mucho más divertido que fue el negocio de las rocolas. Él fue representante de las rocolas Wurlitzer y pues entonces le tocaba no solamente responder porque esas rocolas funcionaran todo el tiempo, sino también responder comercialmente por eso. Y ahí tenemos la pequeña historia de que lo veíamos cargado de bolsas de monedas recogidas de las rocolas de todos los bares de este pueblo para poder rendir cuentas de su representación en ese tema. Y rápidamente entonces aparece esta icónica referencia al tarro. Ahí se alcanza a ver en la cima del Palacio Municipal la corneta que el pueblo comenzó a llamar el tarro. Ese fue una de sus empresas, la hizo con un amigo muy querido, Benjamín Peña, y desde ahí pues ustedes saben que él hizo muchísimas cosas. Otro negocio exótico en que él se metió a raíz de la avalancha de extranjeros en Sogamoso por la época del nacimiento de Acerías Paz del Río, de la construcción de acerías en Belencito, fue un grill, el grill Arc-en-Ciel. Ese fue un centro social en Sogamoso muy importante que sirvió obviamente a toda esa población flotante que en ese momento tuvo Sogamoso. Otro negocio curiosísimo, se metió en una gallera, fue empresario de una gallera. Yo recuerdo verlo discutiendo con los galleros que venían a hacer pelear sus gallos en esa gallera, pues un poco exótico verlo a él tratando de organizar a esos galleros y tratando de organizar a los apostadores en la gallera. Pero ese fue uno de los negocios que tuvo, que estaba en la plaza 6 de septiembre, que llamamos ahora, y que era ya en ese momento la plaza de mercado. Otro negocio, los avisos neón. Fue representante de la empresa nacional de avisos neón, la principal del país, que se llamaba Neón Bueno, y después, unos años después, ya él mismo montó una fábrica de avisos neón aquí en Sogamoso. Ustedes tal vez recuerdan que él y la familia pues estuvo representando a Totogol en Sogamoso. Ese fue otro de sus negocios. Ahí comenzamos nosotros, los muchachos, a trabajar junto a él, porque para atender ese tema del Totogol, pues nosotros todos ayudamos. Otra empresa en la que estuvimos metidos de cabeza también en sus momentos era la ideación que la hacía él y la implementación, que diríamos ahora, de esas ideas en las famosas carrozas de las ferias y fiestas del Reinado Nacional del Acero en Sogamoso. En las épocas del Reinado Nacional del Acero, él tenía por diversos encargos la construcción de varias de las carrozas que paseaban a las reinas en el desfile del 20 de julio. Eso era una fiesta para nosotros en familia, porque todos ayudábamos. Papá ponía las ideas, nos dirigía y todos ayudábamos a construir eso, pues obviamente contando con personas profesionales que también le ayudaban en eso. Y para no abrumar mucho, también un elemento de sus negocios que también tuvo que ver con ese tema del gas neón, que fue las iluminaciones
de la época navideña en Sogamoso. Él comenzó de alguna manera esa tradición que después se ha convertido en pues, una de las atracciones turísticas de Boyacá, la iluminación de las ciudades y los pueblos en Boyacá. Eso haciendo referencia a los negocios. Otro elemento que hemos destacado en la vida de papá es, claro, el tema de papá como hombre cívico. Pues hemos hecho referencia al tarro, y pues como hombre cívico una herramienta principal que él utilizó fue su herramienta como comunicador. Desde el tarro él hizo el liderazgo de innumerables campañas en pro del desarrollo de Sogamoso, y ahí de nuevo hay unas semillas que después han tenido frutos maravillosos. El ciclismo, él impulsó desde los primeros días de la Vuelta a Colombia la necesidad y la posibilidad de mandar representación de ciclistas boyacenses a la Vuelta a Colombia. Creemos nosotros en familia, y pues sus amigos siempre han reconocido que ahí estuvo la semilla del gran ciclismo boyacense de estas épocas. Otro tema en que también fue pionero fue el fútbol. Yo recuerdo acompañar a papá a cuidar a los futbolistas en una reunión, en la víspera de un partido que debía jugar la selección de Sogamoso y la selección de Boyacá contra una selección de Bogotá o de Cundinamarca en Girardot. Y recuerdo a papá haciendo guardia en el corredor del hotel para que estos futbolistas, que debían tener la conciencia de no hacerlo, de todas maneras lo que querían era salir a juerguear esa noche. Esa clase de tareas se echaba al hombro papá para que existiera la representación del fútbol, incipiente fútbol de Sogamoso y Boyacá. Y hoy pues vivimos muy orgullosos de que tenemos por lo menos dos grandes equipos en el fútbol rentado del país. Al tiempo con eso, pues ustedes seguramente recuerdan todos los esfuerzos de Pedro Abella en la construcción del estadio para esos futbolistas y en la construcción del coliseo para que los deportistas sogamoseños tuvieran en donde hacer sus prácticas. Eso fueron unos liderazgos y unos trabajos enormes, y ahí están hoy. Que pasaba por Duitama, decía: miren la diferencia entre lo que es un aporte directo del Estado para hacer esos grandes desarrollos deportivos en Duitama y lo que hizo papá hace tantos años de construir con el esfuerzo de sus conciudadanos esos estadios. Y hemos destacado también otras facetas, además de sus logros, sus grandes logros como hombre cívico, como conductor y como líder. Hemos destacado los temas de la amistad. Papá siempre tuvo una gran cantidad de amigos, tal vez a través de su liderazgo, de su bonomía, siempre estuvo rodeado de muchos amigos. Ahí hacemos la semblanza de muchos de ellos, y pues hacemos referencia al hecho de que para él esa amistad era fundamental para lograr muchas cosas. Fabio ya hizo referencia, aquí vemos una foto que aparece en el libro en donde está Abraham Salamanca, que fue siempre su amigote ahí al pie del Palacio Municipal, porque Abraham Salamanca tenía su almacén inmediatamente al pie del Palacio Municipal. Ahí está su hermano José, y en esa otra foto aparece medio cuerpo de una persona que yo llamo el Chiquito Villalobos, porque así lo apodaban en el pueblo, que fue su compañero de lides de publicidad durante muchos años. Ustedes tal vez lo recuerdan, que fue un locutor y un encargado de muchos libretos de los programas de radio de la incipiente Radio Sogamoso en esa época. Esos temas de la amistad fueron muy importantes para papá,
y ahí mencionamos que particularmente en el caso de Darío Villalobos lo acompañó desde que llegó el primer día a Sogamoso hasta el momento en que Darío murió muchos años después. Fabio ya ha hecho referencia a lo importante que para papá fue la música. Uno de los emblemas del tarro era la difusión de esa música que a él le encantaba, la música clásica, la música brillante que él llamaba. Eso fue una escuela para la escucha de la música y para la afición de la música en Sogamoso durante muchos años. Fue un solaz que se tenía mañana y tarde en el parque. Hacemos referencia también a sus dotes como artista que ha mencionado Fabio, pues en la creación de tantas cosas, por ejemplo en la creación de sus carrozas, pues fue un artista. Hacemos referencia también a cómo Pedro Abella fue un soñador de muchas cosas, no solamente de las cosas que alcanzó a hacer, sino de las cosas que creía que se debían hacer y en las que trataba de impulsar a sus amigos todo el tiempo. Y una faceta muy importante, la de los toros. Fue un aficionado enorme de los toros, fue una de las personas que impulsó los toros desde siempre. Recuerdo haber ido con papá a la vieja plaza que se llamaba de la Giralda, de madera, y pues después ya lo conocimos en el tema de la pradera, y pues esto relacionado ya en su momento con el tarro móvil, y ahí veíamos la caricatura que le hicieron en algún momento con su micrófono invitando a todo el mundo a los toros, y ahí hay una referencia a la cigarrería totalmente nueva. Qué colorido tan hermoso lo de esta plaza de toros en esta tarde memorable. Escuchen ustedes la voz de papá haciendo una descripción de lo que estaba pasando en ese momento en la plaza de toros de la pradera. Mari Larguero, que lo espera ansioso para ponerle la primera bala. Su afición a los toros, pues también nos recordamos pues su gran amor por los animales. En algún momento nuestra casa, un pequeño zoológico, teníamos toda clase de cosas, venados, conejos, tortugas, de todo teníamos. Y una faceta que se olvida un poco en la memoria es sus impulsos de periodista. Él creó una página que hacía regularmente con alguna periodicidad, recogiendo hechos del pueblo y recogiendo pues el ánimo de los comerciantes de Sogamoso de aparecer con su publicidad en las páginas del Tiempo. Entonces él armaba la página de Sogamoso y la hacía publicar en el Tiempo, pues con escritos de personas que tenían algo que decir en la ciudad, con escritos propios, y también con el apoyo de los comerciantes, con quienes siempre tuvo una relación muy cercana, porque la publicidad de muchas de las empresas comerciales de Sogamoso tuvieron que ver con papá, o a través de su tarro inicialmente en el municipio, en el Palacio Municipal, o después en sus campañas de perifoneo, o en sus avisos, en sus iluminaciones. Ahí siempre estuvo el comercio, y principalmente en sus campañas cívicas, porque de la plata de los comerciantes nacieron, por ejemplo, los apoyos para que los primeros ciclistas boyacenses aparecieran en la Vuelta a Colombia. Finalmente, hacemos una referencia a la familia, hacemos una referencia a mamá, obviamente. Mamá siempre al pie de papá, cuidando de la salud, del bienestar de papá y de sus hijos. Otra empresaria como el viejo Pedro, metida en uno que otro negocio y ayudando a que la economía de la familia pudiera tener una buena base. A mamá, pues papá nunca acabó de agradecerle tanta bondad
y tanta queridura. Y pues hacemos un pequeño recuento en el árbol familiar de la vida fotográfica, digamos, de sus hijos y de sus nietos. Él alcanzó a conocer a muchos de sus nietos y fue el abuelo adorado de sus nietos, así como tantos otros en Sogamoso reconocieron a papá como un gran amigo. Todos sus nietos lo recuerdan como el amigo más bondadoso posible. Y finalmente, pues, es redundante decir que con esa vida pues, nos llenó de ejemplos, principalmente a nosotros en la familia, pero creemos que también a su pueblo. Él fue un ejemplo de muchas cosas, desde el punto de vista de emprender campañas para lograr unos resultados que en algún momento parecían imposibles. Ese ejemplo es imborrable para nosotros como formación, y ese ejemplo pues incluye la dedicación al trabajo. Al hacer ese recuento de todas las empresas en que se metió y de todos los logros que tuvo, pues lo que está detrás es un trabajo enorme. Fue un trabajador incansable en todo, inclusive, claro, en la construcción de su familia, a la cual involucró en muchas de sus empresas con un ánimo siempre festivo, siempre optimista. Entonces nosotros estamos hablando que nuestra vida con él fue un trabajo y una diversión en equipo. Muchísimas gracias. Carlitos, es que al observar este grupo de personas, uno quisiera darle las gracias a todos y a cada uno. Es muy lindo verlos, la familia, los amigos, etcétera. Hay un ramo de rosas que envía a la familia Reina, y no nos queda más que tener esa palabra hermosa de gracias. Gracias por todo. Carlos. Muy buenas noches. Una de las ventajas, como en el ciclismo, de ir detrás de los líderes, pues es que le queda a uno más fácil la pedaleada ahí, ¿no? Y además, yo como soy hermano menor, Puesto que se pelean todos. pues mi hermano mayor me pidió que le cediera mi tiempo, y yo con mucho gusto pues se lo he cedido. Mi tema pues no va relacionado con lo que ya pues Luis explicó muy bien. Mi tema es más relacionado a la historia del libro, no la historia de mi papá en el libro, sino la historia del libro. Nosotros como familia, ¿cómo lo hicimos? Pues nosotros no somos ni escritores, ni periodistas, ni cosas por el estilo. Sin embargo, a principios de este año, con ocasión de una de esas raras oportunidades donde coincidimos todos los hermanos aquí en Sogamoso, pues estábamos en el aniversario del fallecimiento de nuestro padre. Estábamos todos. Y Fabito, que ha sido bastante inquieto toda la vida, hablando pues con la mamá y esto, y tratando de averiguar un poquito de la vida de nosotros, que realmente nosotros no la conocíamos tampoco, de cómo mi papá, mi mamá, nuestros antepasados, etcétera, de Sogamoso, de cuando nosotros no existíamos. Él empezó a averiguar cositas, y a hablar con amigos, y a estudiar libros, todo. Y pues nos propuso, oiga, me parece que deberíamos de alguna manera compilar toda esta historia para el futuro de nuestras generaciones y para compartirlo también con la ciudad. Y pues claro, todos los hermanos inmediatamente, ¡bravo! ¡Excelente! Lo vamos a hacer, ¿no? Pero pues la idea muy bonita quedó ahí. Cada uno siguió para sus sedes, pero Fabito juicioso
él sí empezó a trabajarle, y alrededor de abril o mayo nos sorprendió enviándonos un borrador de un primer escrito, que más o menos equivale a los capítulos 1 y 2 del libro, con toda la parte de antes del tarro, llamémoslo así, toda la historia de mi papá antes del tarro. Y pues nos lo mandó, a todos nos encantó, oiga, qué bien, ¿no? Oiga, el Fabio estaba hablando en serio, ¿no? La idea es bonita, ¿no? Y claro, que nos gustó, vimos el borrador que él hizo, y dijimos, oiga, nosotros pues que sabemos trabajar en equipo, aunque hace muchos años no lo hacemos, pero dijimos, vamos a trabajar en lo del libro. Y pues ahí ya se definió el enfoque del libro, ya dijimos no solo el antes del tarro, sino también el después del tarro, porque obviamente mi papá pues no solo fue antes del tarro, después del tarro. Y ahí pues definimos eso, nos repartimos tareas, bueno, ahora cada uno va a hacer su tarea, y estos son los plazos que hay que cumplir. Y hubo un gran debate porque eso fue alrededor de mayo. Mi papá, su cumpleaños era el 29 de junio. Y, oiga, no, que tengamos el libro para el 29 de junio. Claro que ya era junio. Entonces, bueno, ahí hubo gran, ¿no? Pero finalmente dijimos, no, pero si es que el aniversario de los 100 años de mi papá, que es en el año 2018, el 2018 termina el 31 de diciembre del 2018. Entonces, vamos a hacerlo. Y nos metimos a hacerlo. Y cada cual con su tarea, nos fuimos. Y pues de un momento a otro, vía electrónica, todo empezó a llover cantidad de material.